Bienvenidos amigos a esta linda transmisión en tiempos de alegría, de fiesta, de felicidad, donde vamos a compartir nuestro tema de candente actualidad: naciendo Jesús, asombroso sincronismo planetario y bíblico. ¿Cómo le parece? Sí, lo voy a repetir para que usted pueda inmediatamente tomar la concepción de lo que es el tema. Naciendo Jesús, hubo asombroso sincronismo planetario, científico, bíblico. O sea, todo se combinó de una manera perfecta para el nacimiento de Jesús. Y tenemos algunos aspectos importantísimos, sobre todo la armonía perfecta que hubo y que todavía sigue existiendo en el universo respecto al asunto planetario científico conforme a las Sagradas Escrituras. En otras palabras, si comprendo y condenso, la Biblia habla de la ciencia y la ciencia habla de la Biblia. No son divorciadas de ninguna manera, son perfectamente correlativas la ciencia y la Biblia. Nos estamos refiriendo en este momento de una manera específica y particular, por ejemplo, entre otras cosas, a la famosa estrella de Belén, que no es un cuento de hadas, o como dicen algunos en el lenguaje español, no es un cuento chino. Eso tiene un fundamento, tiene una razón de ser y tiene una tremenda explicación desde el punto de vista no solamente científico, sino también bíblico. La estrella de Belén, entonces, fue un fenómeno comprobado y profetizado. Esto es algo importante. En el Antiguo Testamento, casi 1500 años antes de Cristo, en el libro de los Números, donde dice que el profeta que habló de la estrella, porque así dijo él, saldrá estrella de Jacob. El profeta que habló de la estrella, dice la Biblia, tuvo una visión. Y dice la Biblia, sabe la ciencia del Altísimo. En otras palabras, el profeta fue inspirado por la misma ciencia de Dios. Es así como uno de los grandes científicos astrónomos, el alemán Kepler, Johannes Kepler, dijo que hubo una conjunción de astros. Entre otros, estuvo allí plasmado el planeta Júpiter y también el planeta Saturno. De igual manera, otros científicos dicen que hubo casi una triple alineación con Marte de igual manera, y que estos astros se iban moviendo en un sincronismo perfecto, creando un destello que la Biblia llama la estrella de Jacob. La Biblia nos dice así en Números 24 y el versículo 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Oiga, vea, mire lo que dice la Biblia, saldrá estrella de Jacob. Y es casi único cuando se refiere a cosas en el Antiguo Testamento que la traducción aparece con unas mayúsculas sostenidas, saldrá estrella de Jacob. Pero luego dice, y se levantará cetro de Israel. Significa, se levantará un rey de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Set. Estas son dos generaciones, Moab y Set, que tradicionalmente y de forma descendiente en los árboles genealógicos vinieron a ser naciones perversas, paganas y padres de otros pueblos y naciones que también se vinieron a conocer enseguida. De tal manera entonces que naciendo Jesús, sí es cierto, hubo un sincronismo planetario y un sincronismo bíblico. Nos vamos a transmitir ahora directamente al Nuevo Testamento, donde la Biblia nos habla específicamente lo que sucedió aquella noche en Belén. Resulta que en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2 y los versículos 1 al 3, nos dice, habla la descripción exacta de lo que sucedió ese día. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno,
aquí vamos a aclarar este otro que parece que fuera un pequeñito cuento de ficción de Navidad, pero que es realmente un aspecto verdadero. La Biblia dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La Biblia nos habla entonces aquí de unos magos, pero luego más adelante está la versión de reyes, no solamente eran magos, de tal manera que estos, dice la Biblia, venían del oriente, y aclara, convocados todos los principales sacerdotes por parte del rey Herodes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Entonces venimos aquí al aspecto de los magos, pero también de Herodes. Es que había un rumor, era ya público general en toda la nación, en el Imperio Romano, que los judíos, los israelitas, estaban esperando un libertador que vendría y que él destruiría al Imperio Romano y a todos sus ejércitos, tomaría el mando y entonces sería un príncipe, un rey, un guerrero militar, bélico, victorioso sobre las tropas. De tal manera que por eso la Biblia dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Los magos que venían eran del oriente. Ahora, cuando la Biblia nos dice del oriente, es que estos hombres sabían por la ciencia, y mire la precisión tan exacta, tan tremenda de esa conjunción de los astros que hemos mencionado, que estuvieron en un trayecto de 1000 millas desde el oriente, porque está escrito en la Biblia, allí el río Tigris y el río Éufrates, que son la cuna donde se gestó o donde comenzó el paraíso terrenal. Ese río Tigris y Éufrates corresponden indudablemente a la nación hoy de Irak. Y ahí hay otro río que se menciona en la Biblia en Génesis capítulo 1, que es el río Heidekel o Hidekel. Entonces, estos magos del oriente tenían mucho conocimiento. Lo que sucede es que en ese oriente estuvo el imperio babilónico, y bajo el imperio babilónico, 1400, 1500 años antes de Cristo, ellos dominaron a la nación de Israel. Ellos fueron también muy versados por parte de los mismos judíos acerca de el Mesías que habría de venir, de tal manera que los magos sabían con mucha precisión una gran cantidad de profecías que estaban desde el Antiguo Testamento. Ahora, cuando se dice magos, hay que diferenciar, porque muchas personas han creído que son astrólogos, y los astrólogos realmente son brujos. Los astrólogos son, digamos, hechiceros, son chamanes, pero estos eran astrónomos, y eso la Biblia no lo menciona, pero lo confirma específicamente también la ciencia. Estos reyes magos eran eruditos, muy importante. Eso nos lo explica también la misma historia universal. Ellos eran eruditos. Erudito significa por lo menos 4 ciencias que ellos dominaban. Una, la que nos interesa aquí, la astronomía. También eran matemáticos, eran médicos, o sea, eran hombres muy especializados, pero además de eso eran teólogos. Imagínese usted, qué brillantez. Por eso se llaman los sabios, reyes magos sabios. Entonces, matemáticos, médicos, astrólogos y teólogos. Cuando llegaron entonces, aquí nos dice la Biblia que todo Jerusalén y en general los alrededores de el Imperio Romano se turbaron muchísimo porque dijeron, nos van a destronar. Entonces, la respuesta del rey Herodes fue inmediatamente, vayan, y cuando lo encuentren, vienen y me dicen para que yo también vaya y le adore.
Era una ironía, incuestionablemente, la de Herodes, porque tenía planes siniestros que luego ejecutó, haciendo matar en el imperio a todos los hijos de los israelitas menores de 2 años de edad. Esa fue históricamente, y Flavio Josefo, el historiador, nos habla de esa gran matanza que hicieron en aquella ocasión. Entonces, mire cómo vamos adelantando algunos aspectos importantísimos acerca del asunto de la estrella de la Navidad, ahora de los famosos Reyes Magos, ¿quién eran ellos? Ahora, en el versículo 17 de Números que leímos dice, saldrá estrella de Jacob, saldrá estrella de Jacob. Bien, miramos entonces, además, en el capítulo mismo 2 de Mateo, más adelantico, y el versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, los magos, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Impresionante, realmente que sí, porque esta estrella era la conjunción aquella que sabemos son cuando planetas se alinean uno y el otro, entre ellos, como mencionamos, Saturno y Júpiter, y muy cerca, dicen algunos, estaba Marte. Entonces, la Tierra tiene un movimiento de rotación, pero a la vez estos astros tenían unos desplazamientos en sus órbitas y estuvieron alineados, y la Biblia nos dice que llegaron precisamente hasta donde estaba el niño Jesús. Pero algo que nos impresiona muchísimo es el aspecto que cuando Herodes consultó a los sacerdotes, él les dijo, ¿dónde ha de nacer? Y ellos contestaron, mire qué conocimiento tenían en el aspecto bíblico también. Ellos contestaron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, era el profeta que había dicho dónde estaba exactamente el nacimiento de Jesús de Nazaret. Así que ellos sabían que era Belén Efrata, dice, tú Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser el Señor de Israel. Entonces mire cómo se combinan los aspectos en el asunto de que allá en Números dice que el profeta que lo vio y el profeta que tuvo esa visión estaba bajo la ciencia de Dios, de tal manera que no estaba divorciado el aspecto de la estrella con el aspecto bíblico y el gran milagro del nacimiento de Jesús. Bien, ahora vamos adelante con algo realmente muy interesante. La Biblia dice, saldrá estrella de Jacob, pues sabemos que la raíz de Israel, y es el mismo nombre, Jacob, Israel, saldrá estrella de Israel. Un dato importantísimo, científico también para el día de hoy. Sí, gracias a Dios, la alegría que se refleja en el mundo de hoy es algo realmente maravilloso. Y en este aspecto tenemos que mencionar que la famosa estrella de David es, como dijimos, la estrella de Israel, que en 1948, año 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel como nación oficialmente por las Naciones Unidas, después de haber tenido milenios, más de dos milenios y medio, 2500 años de diáspora, de dispersión, de humillación. Los habían invadido, los saquearon, los convirtieron en esclavos. Eso fue algo espantoso. El día que se constituyó en 1948 el Estado de Israel, ¿cómo le parece? Volvió a salir la estrella de David. La estrella, saldrá estrella de Jacob, dice la Biblia en Números, saldrá estrella de Israel. Ese día, la misma conjunción hubo en aquella noche allá en la nación de Israel. Esto nos indica también que hay algo soberano, que la Biblia no es un cuento de niños, de hadas, de inventos, ¿sí? Pero que esto fue una tremenda realidad. Bien, vamos ya casi a concluir para poder tener algo muy importante, y es que en el libro de Isaías, si usted me acompaña rápidamente para reconfortar esta enseñanza, en Isaías el capítulo 60 la Biblia dice,
Y es otra profecía. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Mire, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Dios y sobre ti será vista tu gloria. Entonces, aquí nos habla de un resplandor especial, habla de una gloria que ha nacido sobre el Señor y sobre el mundo, y luego dice que las tinieblas cubrirían la tierra y que había un resplandor y un amanecer. Pero mire lo impresionante, preciso y exacto que dice el versículo 3 de 60, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! Realmente es algo que nos conmueve. Aquí habla de resplandor de luz y dice que los reyes andarían al resplandor del nacimiento del Mesías, de Jesucristo de Nazaret. Por favor, ¿qué asunto más preciso? Los reyes andarían, pero también las naciones verían la gloria del Señor. También entonces vamos avanzando con otro aspecto más, y es que ahora nos vamos a Lucas, el capítulo 2 y el versículo 13 y 14. La Biblia nos habla allí de ángeles que iluminaron los cielos conforme a lo que está en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, la Biblia nos dice que fue un gran resplandor. Justamente en el versículo 8 y 9 de Lucas 2 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria de Dios los rodeó de un resplandor y tuvieron gran temor. Están cumpliéndose las profecías de la estrella, de los resplandores, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Algo impresionante que quiero decir antes de concluir en el día de hoy es que los sacerdotes que se mencionaron y que Herodes les preguntó a los religiosos, a los líderes de las sinagogas, a todos ellos del Sanedrín, Herodes les dijo, ¿dónde ha de nacer ese niño? Y cuando dijeron ellos en Belén, Efrata, Belén de Judá, entonces Herodes se asustó porque dijo, lo que los magos están diciendo es cierto. Pero mire, la paradoja, la contradicción. Los clériman, los de cuello duro, los teólogos de Israel, sabían el lugar donde iba a nacer Jesús, pero eran tan brutos de saber quién era el verdadero Mesías, cómo nacería ese verdadero Mesías, no tenían la revelación. Tuvieron más revelación los magos, que eran políticos, eran matemáticos, eran médicos y también eran teólogos, pero ellos tuvieron la revelación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían un corazón dulce, quebrantado. Esto nos da una gran enseñanza, que una persona o personas o familias o líder puede llegar a tener un gran conocimiento intelectual en matemáticas, en ciencia, en lo que sea, pero cuando tiene su corazón lleno de soberbia, de arrogancia, de maldad, de perversas intenciones, esa persona viene a ser un totalmente bruto en cuanto a las cosas de Dios. Por eso la Biblia dice que el profeta que habló de la estrella de Jacob en el Antiguo Testamento, aunque alguna vez él había cometido un error, ese profeta se llama Balaam, él se arrepintió y ahora dice que estaba bajo la unción y bajo la cobertura y bajo la revelación de la ciencia de Dios. Así que la Biblia no es divorciada de la ciencia, ni la ciencia de la Biblia. Pero la gente arrogante
sea científico arrogante o sea sacerdote arrogante o líder religioso arrogante, cuando es soberbio y altivo, le quedan vedados todos los misterios de Dios y aún ni siquiera entiende la ciencia armonizando con las escrituras. Por eso mi primera frase en el día de hoy es que la Biblia habla de la ciencia y la ciencia habla de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. En esta conclusión, permítame decirle también que hubo una ocasión en la cual Jesús sanó a un ciego de nacimiento y este hombre fue interrogado por los judíos porque alababa a Dios y le daba gracias acerca de él, del que le sanó los ojos, y rechazaban a Jesús y lo odiaban. Supieron mal los magos que no eran sumos sacerdotes que los mismos sacerdotes religiosos de la nación de Israel. Así que ellos no sabían realmente que Él era Jesús. No tuvieron esa revelación, no aceptaron esa revelación por la maldad y la soberbia de sus corazones. Finalmente, después de una discusión, le preguntaron al ciego: ¿quién crees que fue el que te abrió los ojos? Y la Biblia nos muestra que el hombre estaba temeroso de ellos. Pero cuando Jesús le encontró de nuevo y el hombre estaba también buscando a Jesús, entonces recibió con cariño esa revelación. El hombre ya se postró a los pies de Jesús y dice que postrado le adoró y le dijo, cuando Jesús le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Y se arrodilló y adoró a Jesús. Bueno, conclusiones finales para todos nosotros en este tiempo maravilloso en el cual se celebra la Navidad. Otra palabra que algunos dicen que es profana, que es pagana. Muchos ni siquiera saben cuál es el origen de la palabra Navidad. En el original, en el griego, significa literalmente nacimiento. Navidad no es una fiesta pagana. Navidad significa natividad o nacimiento. ¿Nacimiento de quién? ¿De Satanás? No. ¡Qué vulgaridad! Nacimiento de Jesús de Nazaret. Natividad. Pero quiero decirte, amigo televidente, que la mejor manera de poder llegar delante de Jesús y encontrarnos realmente con Él, para tener una transformación en nuestras vidas, es hacer lo que hicieron realmente los magos. La Biblia nos dice, y quiero pues que vayamos terminando por allí, otra vez en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, dice que vinieron, y estoy leyendo Mateo 2:12, dice: postrándose, cuando encontraron al niño, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Los magos adoraron a Jesús, los sacerdotes lo odiaron. Qué increíble paradoja, ¿no? Entonces, dice que le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y ahí quiero detallar rapidito lo que significa oro, incienso y mirra. Oro, porque era un regalo que se le daba a los reyes, pero además el oro es símbolo de la realeza, de la nobleza del personaje que es el rey. Y el oro en el templo antiguo, en el tabernáculo, estaba por todas partes. Estaba en el atrio, estaba en la parte central del tabernáculo y estaba en el lugar santísimo, en la misma arca, la arca de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios en oro. Entonces, mire, le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso. El incienso era figura, era tipo de la alabanza, de la oración a Dios, de la adoración, de la entrega. Hoy el incienso es tipo de fragancia, desodorizante, ambientador de la casa, pero el incienso es el tipo de adoración y exaltación a Dios. Significa: démosle lo mejor que podamos al Señor. Oro, incienso y mirra. Oiga esta mirra, un bálsamo espectacular. La mirra se constituye en un bálsamo sanativo, en un bálsamo curador. Hasta se usaba también para embalsamar a los muertos. Pero el bálsamo era un analgésico, además, para curar dolores, para hacer terapia en el cuerpo, y era de igual manera
un antibiótico, ¿cómo le parece? El bálsamo para matar infecciones. Entonces le ofrecieron oro, realeza. 2, incienso, adoración. Y número 3, mirra, salud, bendición. De tal manera que no estamos tan errados cuando decimos que en Navidad, la Navidad, la primera fecha que se celebró el nacimiento de Jesús, le adoraron, le dieron regalos. Dice que le trajeron regalos, presentes, gifts. Eso es impresionante. Le trajeron a Jesús regalos. Así que no está mal darnos regalitos, pero darle la adoración y la alabanza a Dios, darnos regalitos como un gesto también de gratitud. Pero lo más importante, y ya vamos entonces a orar al Señor, lo más importante, yo diría importantísimo, es que nosotros reconozcamos que Dios nos dio el mejor regalo. De tal manera, dice la Biblia en Juan 3:16, amó Dios al mundo, a la gente, que nos regaló, dice la Biblia, nos entregó. En la traducción original es nos dio un regalo, nos entregó lo mejor, el mejor regalo al nacer. A su propio Hijo nos lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros recibimos, nació Él, y el mejor regalo lo recibimos nosotros porque es el regalo especial. De razón Isaías dice, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz que nos da la tranquilidad. Qué maravilloso, admirable, consejero, nos dice la Biblia. Ese es el regalo, el mejor que Dios nos dio para que vivamos en armonía, en paz, en alegría y que hagamos esa cenita juntos de Navidad. Esta Navidad la hagamos juntos y le demos gratitud a Dios por habernos entregado el mejor regalo, ni más ni menos que a su propio Hijo Jesús de Nazaret. Ahora la Biblia nos dice que si nosotros lo rechazamos, pues nuestro destino será una terrible y espantosa condenación, porque es que Él llevó nuestros pecados, Él cargó nuestras enfermedades. Otro asunto del tipo del bálsamo, es increíble. La mirra que Jesús sana, yo lo he visto a Él hacer grandes milagros. Quiero al terminar en este día que oremos junticos. Vamos a darle gracias a Dios por esa tremenda revelación y por esta coordinación, esta armonía, este milagro de la ciencia con la Biblia y de Jesús de Nazaret. Ahora yo le invito a usted, amigo televidente, que está ahí al frente de su receptor, hagamos esta oración de entrega, de gratitud, de amor a Dios. Si puede, cierre sus ojitos ahí donde está y hagamos esta oración juntos. Repítala conmigo y entréguele su vida al Dios amoroso, el Rey fuerte, el Príncipe de paz. Dígale así conmigo, dígale, Señor Jesús, eso es, Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a salvarme, a redimirme. Señor, toma mi vida, te la entrego, me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Dile, te pido perdón por mis pecados. Señor, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Reconozco que soy pecador y hoy mi vida es tuya y quiero vivir para ti, Señor. Y te adoro a ti, Señor, por haberme salvado, perdonado y redimido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.